¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Betty Mágica Crochet, en donde vamos a realizar todo tipo de personajes. Espero que se animen a estar conmigo. En un primer tutorial ya les di la lista de materiales que vamos a necesitar, así es que si tienen cualquier duda los invito a ir a ese primer tutorial. Por ahora vamos a hacer el cuerpo hasta el cuello. Ya los detalles como el chaleco, zapatitos, demás detalles los vamos a hacer próximamente. Por ahora haremos solo el cuerpo hasta el cuello. Miren qué bonito queda el pelo. Yo les voy a enseñar a hacerlo y esa técnica la pueden usar en algunos otros proyectos que ustedes tengan. Los invito a suscribirse. No olviden suscribirse, por favor. Den like. Sus likes son bien importantes para mí. Dedito arriba, por favor. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales que vamos a tener. Vamos a tener proyectos muy bellos próximamente. Compartan, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales, en sus grupos de tejedoras, con su familia, etcétera, etcétera, y comenten. Las personas que ya me conocen, recuerden que tengo otro canal que se llama Cometa Crochet. Las personas que me comentan allá saben que siempre respondo sus comentarios. También si quieren que estemos en un contacto más directo, les invito a ir a la página de Facebook que se llama Cometa Crochet. Allí, aunque ustedes me manden mensajes de aquí de Betty Mágica Crochet, yo allá los voy a recibir. Vamos a poder estar en un contacto más directo. Allá las amigas me envían fotos de sus proyectos terminados, así es que cuando terminemos a Kakashi espero que me manden fotos y por ahora pues vayan a formar parte de Cometa Crochet en Facebook. Muy bien, pues comenzamos sin más ni más con el primer tutorial para realizar a Kakashi. Para hacer a Kakashi vamos a comenzar haciendo los brazos. Vamos a tomar nuestra hebra, de color carne, amigas, y vamos a realizar un anillo mágico. Lo voy a hacer muy despacio para que las que no tengan mucha experiencia. Hacemos esto en el dedo, lo envolvemos formando una especie de X. Tomamos la hebra con el dedo medio, con el dedo meñique. Con esto vamos a hacer tensión. La hebra debe de quedar flojita, no debe de quedar apretado. Introducimos el crochet por debajo, enganchamos la hebra, la sacamos y en este punto vamos a realizar una cadena. Así, y así queda formado nuestro anillo mágico. Vamos a sacar el dedo y con el dedo índice y el dedo pulgar vamos a tomar nuestro anillo mágico de esta manera. Lo que haremos a continuación en la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos. ¿Cómo se hace un punto bajo? Introducimos el crochet por dentro del anillo mágico, tomamos hebra, la sacamos, nos van a quedar 2 puntitos aquí y los tejemos juntos. Así es como se hace un punto bajo. Otra vez vamos a introducir el crochet en medio del anillo mágico, así. Enganchamos la hebra, la sacamos y nos quedan los 2 puntitos como ven aquí, los tejemos juntos y así es como hacemos nuestros puntos bajos. Vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico en la primera vuelta. Así es que no tejan muy apretado. Las que estamos empezando a veces lo hacemos muy apretados, ponemos muy tensas las manos y trabajamos muy apretado. Aunque es una realidad que el amigurumi siempre se nos pide realizarlo con lo más apretadito que sea posible, pero claro, sin exagerar, que a veces hasta rechina. Bueno, a mí me pasaba al principio hasta rechina. Miren, aquí ya llevo 3 puntos, 4, 5 y 6. Una vez que tengo los 6 puntos bajos, voy a tomar esta hebra pequeña, la voy a jalar para cerrar el anillo. Y ya ahí quedó, miren, ya quedó bien formado el anillo mágico.
Lo que vamos a hacer en la vuelta número 2, vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Un aumento, ¿cómo se hace? En un mismo punto vamos a realizar 2 puntos. Así es, ya una vez que tenemos bien cerradito nuestro anillo mágico, vamos a hacer 2 puntos en cada uno de los 6 puntos que tenemos. Miren, aquí va un punto y otro punto en el mismo, puntos bajos. En el que sigue, así es como nos va a quedar. Miren, en este punto voy a hacer 2 puntos bajos. Aquí va uno, vamos a hacer otro en el mismo punto, otro punto bajo, y lo mismo vamos a realizar hasta finalizar la vuelta con 12 puntos bajos. Así es como nos quedó en la vuelta número 2. Miren, vamos a deshacer el último punto que hicimos en la vuelta número 2 porque vamos a realizar un cambio de color a color negro. Toman su hebra de color negro y con esta van a terminar el punto anterior. Y ustedes aquí pueden ir perdiendo hebra mientras van tejiendo. Yo prefiero atar porque a veces se nota, y la verdad, sobre todo cuando es... No me gusta, yo prefiero hacer estos cambios atando. Y sobre todo ahora que es negro, porque si no sí se llega a notar y pues prefiero que no se note. Hacen 2 nudos. Así miren, bien apretaditos para que no se deshaga. No corten la hebra color carne, la vamos a seguir utilizando, no la corten por favor. Y lo que vamos a hacer ahora de las vueltas 3 a las 5, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 5 con 12 puntos bajos. Miren, pero ahora vamos a hacerlo con color negro. Muy bien, amigas, déjenlo, realizo unos cuantos puntitos. Aquí va uno. Marcamos, amigas, siempre marquen su primer punto, es muy importante porque si no nos perdemos, ya no sabemos ni en dónde vamos, es muy importante. Aquí estoy haciendo otro punto bajo, vamos a hacer uno más, otro punto bajo, y vamos a realizar esto mismo, como ya les dije, hasta la vuelta número 5, la cual la terminaremos con 12 puntos bajos. En la vuelta 6 haremos un punto bajo, una disminución, terminando la vuelta con 8 puntos bajos. Es difícil ver el color negro, amigas. Y bueno, miren, aquí está la hebra de color carne que no he cortado, Muy bien, en el último punto de esta vuelta lo voy a terminar con el color carne. Vamos a trabajar ahora con este color, así es que vamos a terminar ese punto, el último punto de la vuelta anterior, con color carne. Una vez que hayamos hecho esto, miren, de la vuelta 7, 8 y 9 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 9 con 8 puntos bajos, con este cambio de color que acabamos de hacer. Solo para mostrarles que no he cortado mi hebra negra, no la corten, amigas, las vamos a seguir utilizando. Al final de la vuelta 9 hacemos cambio de color a color negro, y de la vuelta 10 a la 20 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 20 con 8 puntos bajos. Hacemos punto deslizado como vieron en la imagen y vamos a cortar nuestra hebra. Muy bien, amigas, y vamos a hacer otro bracito exactamente igual y los vamos a reservar. Lo que vamos a hacer ahora es, dentro de nuestros bracitos vamos a colocar este limpiapipas. Lo vamos a doblar a la mitad, el limpiapipas, y vamos a ver que esté del tamaño del bracito. Vean, le falta un poquito, como que estaba quedando pequeño. Ahí yo veo que ya quedó y lo voy a introducir de esta forma. Vamos a cortar el sobrante del limpiapipas y lo vamos a introducir de esta manera, vean. Y así es como vamos a rellenar ambos bracitos, ¿sí? Los vamos a ocupar más adelante, vamos a guardarlos por ahora porque los vamos a colocar en el cuerpo algunas vueltas a más adelante.
Vamos a comenzar ahora a realizar el cuerpo. Lo vamos a comenzar realizando desde los piecitos. Vamos a comenzar con esta hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Ya lo hicimos antes, así es que nos vamos a ir más rápido. Amigas, corran la voz que aquí hay un nuevo canal que se llama Betty Mágica Crochet. Vamos a hacer personajes poco a poco muy bonitos, ya lo verán. Ya lo verán, qué bonito va a quedar. También, bueno, el color negro es muy difícil de ver en pantalla. Espero que no tengan problemas con las instrucciones que les estoy dando. No debe haber problemas para que ustedes puedan realizar a su Kakashi. Bueno, aquí ya tengo el anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar perfectamente el anillo mágico y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos, terminando la vuelta 2 con 12 puntos bajos. Recuerden, en cada punto van a ser 2 puntos bajos. Vuelta número 3, vamos a hacer un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, pero vamos a trabajar solo con bucle trasero. Vean, así es como se va a trabajar esta vuelta, solo bucle trasero, amigas. Vamos a trabajar en BLO. Allá arriba pueden ver las siglas BLO, no sé cómo se pronuncie, es BLO, que significa, miren, aquí tenemos las dos espiguitas, significa solo trabajar con el bucle de atrás, con la espiguita de atrás. Recuerden marcar y toda la vuelta la vamos a trabajar en BLO, en bucle trasero. Si alguien sabe cómo se pronuncia, se los agradezco mucho que me expliquen. Muy bien, así miren. Aquí está el punto completo. Nosotros solo vamos a trabajar con el bucle trasero. Así hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Pero ahora sí tomaremos bucles completos. Vean. Así nos vamos a ir tomando bucles completos hasta finalizar nuestra vuelta número 6. No olviden marcar su primer punto. En la vuelta 7 haremos 6 disminuciones continuas. Tomamos el bucle delantero del primer punto, bucle delantero del siguiente punto, enganchamos hebra y hacemos un punto bajo. Así es como vamos a hacer 6 disminuciones continuas. Vamos a hacer una más. Bucle delantero del primer punto. Bucle delantero del siguiente punto. Y vamos a hacer nuestro punto bajo. Y así hasta que tengamos nuestras 6 disminuciones. Nos van a quedar 12 puntos. Realizamos esos 12 puntos bajos y al finalizar la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Seguimos. Así es como nos va quedando ya el piecito de Kakashi. Véanlo. Ya se va formando. Vuelta número 8. 4 disminuciones continuas, 10 puntos bajos y vamos a finalizar la vuelta con 14 puntos bajos. Vuelta 9, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Así es como nos quedó el piecito. Miren, aquí se ve un poco aplastado, pero todavía lo vamos a rellenar. En el último punto de la vuelta 9 vamos a hacer un cambio de color a color blanco. Estos cambios de color ya los hicimos, así es que, bueno, solo repetir que el último punto lo vamos a terminar con el color blanco y vamos a atar, vamos a hacer aquí 2 nuditos.
2 nuditos bien apretaditos para que no se les vayan a deshacer. Ustedes pueden perder la hebra como estén acostumbradas. Y vamos a cortar tanto la hebra de color carne, que ya no vamos a usar, como el exceso de color blanco. Una vez que realizamos esto, no vayan a quitar su crochet para que no se les deshaga el punto al momento de anudar, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer, de la vuelta 10 a la 14, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 14 con 12 puntos bajos. Antes de continuar, vamos a cortar el alambre que vamos a utilizar para articular a nuestro Kakashi. Si no quieren articularlo, no se preocupen, pueden saltarse ese paso. Solo recuerden que van a requerir un soporte, ese sí es forzoso, para ponerlo de la cabeza al cuerpo. Una vez, bueno, vamos a cortar un alambre de 23 centímetros y en cada una de las puntas vamos a doblar de esta manera. Vean, vamos a hacer este doblez con el que es, bueno, es para tener cuidado y que pues el alambre no vaya a lastimar a alguien. El doblez va a ayudar mucho para que no se salga de nuestra labor. Vean, es que se me voltea el alambre y lo aprietan así con sus pinzas y así es como debe de quedar. Esto van a hacer en ambos extremos del alambre y con su cinta, la que hayan ustedes elegido para trabajar. Si quieren rellenarlo, todo está bien, pero lo más importante son estas puntas que queden bien protegidas. Miren, para que al momento de que las personas manipulen a el Kakashi no se vayan a lastimar. De esta manera debe de quedar ambas puntas de nuestro alambre. Miren, aquí ya está la otra punta, yo ya lo había hecho. Una vez que hicimos esto, lo que haremos es tomar el piecito de Kakashi y lo vamos a medir para hacer otro doblez en la parte de abajo. Vamos a rellenar un poquitín la parte de abajo, solo con un poquito de relleno hasta abajo del piecito. Y ya debimos de haber hecho el doblez de un poquitito más pequeño del largo del pie de Kakashi. Miren, ahorita lo voy a hacer para que ustedes lo vean. Aquí lo medí. Debe de quedar un pelín más pequeño, un poquitito más pequeño. Aquí, para mí, aquí está bien, vean. Y aquí voy a hacer el doblez. Muy bien, es así como va a quedar. Y lo vamos a introducir después de haber introducido un poquitín de relleno. Y es así como va a quedar articulado el piecito. Vamos a hacer lo mismo para cada pierna. Miren, así es como va a quedar el piecito ya articulado. Aquí ya rellené un poco y ya hice un cambio de color a color negro. Lo que vamos a hacer en la vuelta 15 va a ser un punto bajo en cada uno de los puntos, terminando la vuelta 15 con 12 puntos bajos, pero lo vamos a hacer en BLO, BLO, bucle trasero. Así es como vamos a hacer en esta vuelta. Un punto bajo en cada uno de los puntos, pero solamente en bucle trasero. Ya lo hicimos antes, déjenme les hago unos puntitos. Miren, el bucle delantero nos va a quedar libre porque lo vamos a usar más adelante para un detalle de los piecitos de las piernas de nuestro Kakashi. Y así nos vamos a ir uno por uno hasta terminar toda la vuelta en bucle trasero. Vean. Vean. Déjenme relleno bien, se me anda saliendo aquí el relleno. Bueno, y se van a seguir así, amigas, hasta terminar toda la vuelta en bucle trasero. Así es como vamos. Lo que vamos a hacer ahora, seguimos trabajando con color negro. De la vuelta 16 a la 19 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 19 con 12 puntos bajos, pero ahora sí tomaremos bucles completos. Es difícil ver el color negro, pero como ya lo hicimos con color carne, con color blanco, ya no debe de ser difícil, amigas. Miren, aquí tomé bucle completo y hago mi punto bajo. Seguimos. Así es como nos va quedando, solo para sugerirles que traten de tejer apretadito lo más que se pueda, sin que les cueste trabajo, obviamente, para que no se vea el relleno al momento de
colocarlo adentro de la piernita. Muy bien, aquí ya hice un cambio de color a color blanco. No vayan a cortar la hebra negra porque la vamos a seguir utilizando. Así es que vamos a continuar haciendo en las vueltas 20 y 21 un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 21 con 12 puntos bajos, trabajando ahora con nuestra hebra de color blanco. Muy bien, otra vez hice un cambio de color a color negro para que en la vuelta 22 hagamos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Así es como nos va quedando, amigas. Miren, no olviden rellenar. Ya vamos avanzando, ya casi acabamos la piernita, ¿eh? Aquí ya volví a hacer en el último punto de la vuelta anterior un cambio de color. Ya coloqué el color blanco con el que vamos a hacer en las vueltas 23 y 24, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 24 con 12 puntos bajos. Muy bien, así es como nos va a quedar la primer piernita, amigas. Ya terminamos. Vamos a hacer punto deslizado y vamos a dejar hebra corta, como lo están viendo aquí. En la segunda pierna no va a tener esas dos aplicaciones en color blanco que tenemos aquí arriba. En la vuelta número 19 hicimos un cambio de color a color blanco. En esta ocasión no, nos vamos a ir sin estos colores blancos de acá arriba. La vamos a hacer toda en color negro. Una vez que terminamos la pierna que va prácticamente toda negra de la parte de arriba, vamos a tejer los puntos necesarios hasta llegar a la otra parte de la piernita. Miren, aquí vamos a tejer los puntos necesarios para colocarnos en el punto que nos quede en la parte central de la parte interna de la pierna. Aquí miren, yo tejí, si no mal recuerdo, 8 puntos. A ver, 1, 2, ahí vamos, 3, 4, 5, 6 y 7. Debo de estar ubicada en el punto central de esta parte interna de la piernita. Yo siento que me falta un punto más, así es que vamos a hacer 8. Voy a hacer otro punto. Ustedes vean cuántos puntos crean necesarios. No importa, no nos vamos a perder. En donde ustedes queden, vamos a comenzar de nuevo y vamos a quedar exactamente igual. Habíamos terminado acá, tejimos hasta acá y nos debe de quedar ubicado exactamente en el punto medio de la piernita, amigas. Esto es muy importante para que al momento de unir las piernas no nos vayan a quedar chuecas. Muy bien, entonces una vez que hicieron estos puntos, una vez que se le colocaron en la parte central, les repito, no importa, vamos a ir juntas, no pasa nada. Vamos a tejer 3 cadenas. Ya una vez que se ubicaron, tomamos la otra piernita, la presentamos de esta manera. Miren, que queden los dos piecitos bien mirando hacia el frente. Vamos a ubicar el punto central de la primer pierna, la que tiene los cambios de color. Y una vez que vimos cuál es el punto central, la vamos a unir con un punto deslizado. Así. Hacemos punto deslizado. Ahí tenemos nuestro punto deslizado y vamos a realizar ahora los 12 puntos que corresponden a esta pierna. Déjenlos realizo. Muy bien, ya realicé los 12 puntos de la primer pierna. Llegué a las 3 cadenas que hice para unir las dos piernitas. Voy a hacer un punto bajo en cada una de esas cadenas. O sea, 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Aquí está 1. Vamos por el segundo.
Y vamos a realizar otro más. Uno en cada una de las cadenas que hicimos para unir las piernas. Aquí está. Una vez que hicimos esto, vamos a realizar los 12 puntos de la otra pierna, amigos y amigas. Aquí ya terminé de realizar los puntos de esta pierna y vuelvo a los 3 puntos que hice para unir la pierna. Vamos a hacer otros 3 puntos en esos. Aquí ya va a ser un poco más fácil ya que ya realizamos los 3 del otro lado. 1, 2 y 3. Ahí quedó. Espérenme tantito. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Yo que les digo que va a ser más fácil. No se preocupen con el color negro, amigas. Les sugiero que usen una lámpara y trabajen de día para que no forcen su vista. Así es como nos va a quedar. Esta vuelta la habremos terminado con 30 puntos bajos. En la vuelta 26 a la 28 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta número 28 con 30 puntos bajos. Seguimos. Así es como va quedando nuestro Kakashi, vean. En la vuelta número 29 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 14 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Y en la vuelta 30 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 30 con 32 puntos bajos. Así es como avanzamos. Vuelta 31, 7 puntos bajos, un aumento. 16 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 31 puntos bajos. Antes de continuar vamos a colocar el alambre. Mire, aquí ya doblé este. Les voy a decir cómo. Van a ver en la altura donde vamos hasta ahorita van a doblar su alambre hacia el otro lado, como están viendo en la imagen. Mire, al lado contrario de que doblaron el primero, van a doblar el segundo. Ahora van a ubicar la parte central, aquí miren, y van a doblar hacia arriba. La parte central del cuerpo de Kakashi lo van a ubicar y doblamos hacia arriba. Y lo mismo vamos a hacer con el segundo alambre. Muy bien, creo que aquí doblé un poquito de más. Vamos, ándele, ahí ya quedó como más centrado, ¿no? Más al centro de la piernita. Vamos a hacerlo lo mismo con el otro alambre, con el que ya estaba doblado. Y los dos van a quedar ubicados hacia arriba. Lo único que vamos a hacer ahora es entrelazarlos. Así vamos a irlos entrelazando y es así como va a quedar articulado nuestro Kakashi. Si no quieren articularlo, no se preocupen, solo rellenen bien. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora en la vuelta 32 es lo siguiente, así es como vamos avanzando. 8 puntos bajos, una disminución. 15 puntos bajos, una disminución, 7 puntos bajos, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 33, 8 puntos bajos, una disminución. 14 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Y vuelta 34, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución. 13 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Y vuelta 36, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 28 puntos bajos. Vuelta 37, 8 puntos bajos, una disminución. 12 puntos bajos, una disminución. 4 puntos bajos, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Y vuelta 38, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Vuelta 39,
8 puntos bajos, una disminución, 11 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vueltas 40 y 41, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 42, 7 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Lo que haremos ahora es colocar los bracitos al cuerpo. Lo primero que vamos a hacer para hacer esto, vamos a hacer 7 puntos bajos. Aquí yo ya los realicé, esos 7 puntos bajos, y va a quedar el bracito ubicado perfectamente a los costados del cuerpo de Kakashi. Lo que vamos a hacer, una vez que hicimos esos 7 puntos bajos, vamos a tomar el bracito, tratando de que la unión de los colores quede hacia adentro para que no se note mucho. Así, miren, esta es la unión, va a quedar así hacia adentro y él va a quedar ubicado al costado. En algún punto del bracito vamos a introducir el crochet, vean, así. De adentro del bracito hacia afuera, amigas. Eso es lo que vamos a hacer, de adentro hacia afuera. Lo voy a hacer nuevamente, miren. Aquí está la parte interna del bracito, véanlo. Aquí está aquí se alcanza a ver un poco al limpiapipas que metimos. Así es como va a entrar, de la parte interna del brazo hacia afuera. Después lo vamos a introducir de la parte de afuera del cuerpo, en el punto que sigue, en el punto que nos tocaría trabajar ahora, de la parte de afuera. A ver, estoy tratando de que se vea un poquito mejor. De la parte externa del cuerpo hacia adentro. Vean, de la parte externa del cuerpo hacia adentro, así, en el punto siguiente. Si necesitan pausar, adelante, amigas, no es nada difícil, ¿eh? Parte interna del cuerpo, luego del brazo, parte externa del cuerpo, y lo sacamos, así, enganchamos hebra, sacamos del cuerpo. Otra vez, se me soltó la hebra, amigas, discúlpenme. Enganchamos hebra, sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Aquí nos quedan nuestros 2 puntos y hacemos nuestro punto bajo. Muy bien, vamos a hacer otra vez lo mismo, un punto más. De la parte interna del bracito hacia afuera. Es que estorba un poquito el alambre. Otra vez, en el siguiente punto del brazo vamos a introducir de la parte interna del bracito hacia afuera. Aquí está mi siguiente punto, vean. Creo que ahí se ve un poquito mejor lo que estamos haciendo. Ahora, de la parte externa del cuerpo hacia adentro vamos a introducir el crochet. Y vamos a enganchar la hebra. Así, sacamos del cuerpo. Sacamos del brazo. Nos quedan los 2 puntos. Los realizamos y vamos a hacer esta operación una vez más. El bracito los vamos a unir al cuerpo con 3 puntos. Si necesitan pausar las veces que sea necesario, no es difícil, amigas. No es difícil, ¿eh? Lo introducen por dentro del bracito hacia afuera. En el siguiente punto que nos correspondería del cuerpo, lo vamos a introducir de esta forma. Enganchamos hebra, sacamos del cuerpo, sacamos del brazo y hacemos, aquí sacamos del brazo y hacemos nuestro punto bajo. Así es como ya nos quedó unido el primer bracito. Vean, así es. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos que corresponden a la parte trasera del cuerpo de nuestro Kakashi. Aquí vamos a hacer 8 puntos bajos. Dejen, los realizo.
Miren, ahora ya me encuentro en la otra parte del cuerpo de Akashi. Aquí ya hice mis 8 puntos bajos, ya estoy del otro lado. Voy a colocar el otro brazo de la misma forma que coloqué el primero, tratando de que la unión de los colores quede hacia adentro. Introducimos el crochet de la parte interna del bracito hacia la parte externa. Miren, aquí está la parte interna del bracito donde está el limpiapipas. Introducimos de esta manera el crochet, como lo pueden ver en la imagen, de adentro hacia afuera. Ubicamos el siguiente punto en el que tenemos que trabajar. Introducimos el crochet, así. Así, amigas, así, así. Y, bueno, engancho hebra, engancho hebra, saqué ya aquí del cuerpo, saco del brazo y hago mi punto bajo. Cada uno de los brazos los vamos a unir con 3 puntos. Al final, amigas, estos 3 puntos con el que estamos uniendo nuestros brazos, sigan observando mientras yo les explico, esos 3 puntos con los que unimos los brazos, esos ya no van a contar. Si ustedes recuerdan, los bracitos tenían 8 puntos. Ahora, como vamos a unir con 3 puntos al cuerpo, entonces los bracitos nos van a quedar de 5 puntos. Es por eso que los 7 puntos que hicimos al inicio, los 5 puntos que nos van a quedar en el brazo una vez que unimos con 3 puntos, los 8 puntos de la espalda, los otros 3 puntos que unimos, pero en realidad nos van a quedar 5 puntos de cada brazo. Espero darme a entender. Y el último punto que nos va a quedar, nos va a quedar esta vuelta con 26 puntos bajos. Miren, aquí estoy terminando de unir el segundo brazo con el último punto. El tercer punto de la unión de este brazo, me va a quedar un punto aquí. Yo lo voy a realizar. Realizo ese punto y así es como terminó mi vuelta con 26 puntos bajos, amigas. Dejen explico de nuevo. Vamos a quitar aquí. Vamos a tener en esta vuelta, vamos a tener miren, así queda. Así queda bien bonito, amigas. Espero que les esté gustando. Recuerden, esta vuelta la terminamos con 26 puntos bajos. En la vuelta 44 vamos a empezar haciendo una disminución. 16 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 45. 2 puntos bajos, una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vayan rellenando porque el espacio cada vez se va a hacer más y más pequeño. Vuelta 46. Haremos 9 disminuciones continuas, terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Y de la vuelta 47 a la 49 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 49 con 9 puntos bajos. Al final hacemos un punto deslizado y no es necesario dejar hebra larga. Muy bien, amigas y amigos, llegamos al final de este primer tutorial. Espero que se animen a realizarlo. El color negro es difícil de ver en pantalla también para trabajarlo, así es que vuelvo a recomendar que utilicen una lámpara, que trabajen de día, y ambas cosas les van a ayudar muchísimo para que no forcen su vista. Cualquier duda, comentario, sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios o en la página de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de comentarios de descripción les voy a dejar el link para que vayan a Cometa Crochet en Facebook. Pendientes, nos vemos muy pronto. Bye.